Bueno, pues vamos a terminar la parte de las ponencias con Amparo Domingo, que es licenciada en Filosofía Inglesa por la Universidad de Valencia y que se dedica profesionalmente a la internacionalización de empresas. Es la creadora y autora principal de los contenidos de la web Abolición de la Realidad y administradora de la web TERF es un insulto. Es representante en España de Women's Declaration International, la organización feminista radical internacional con sede en Reino Unido, que ha impulsado la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basadas en el sexo. Es integrante, perdón, no he terminado, de la coordinadora de la confluencia del movimiento feminista y ha publicado artículos sobre la ofensiva transgenerista contra los derechos de las mujeres en Agenda Pública y, perdonadme, esto tenía que decirlo, en El Común. Amparo Domingo. Pues nada, como el resto de compañeras, dar las gracias a las feministas vascas por todo el trabajo, la organización, la valentía, el impulso. Es una gozada siempre encontrarse entre feministas, es lo que nos carga las pilas, porque la realidad ahí fuera es muy deprimente. Y entonces, bueno, voy a intentar hacer esto razonablemente ligero, porque siendo la última ponencia del día, estamos ya todas cocidas, que estamos ya un poco hartas de estar aquí dentro, de oír tanto dato. Y además, bueno, el informe CAS también es bastante amplio y se meten muchas cosas. Yo he intentado centrar la información que os traigo en el tema que nos afectaba más, que era infancia y adolescencia, cuáles son los aspectos relacionados en ese ámbito para bueno, pues que conozcamos qué es lo que se dice, porque del informe CAS se ha hablado muy poco en España, como que prácticamente no existe, han hecho caso omiso, han mirado a otra parte sin hacer, pues eso, ningún reconocimiento a que existe o se ha publicado. Entonces, brevemente, ¿qué es ese informe CAS? El informe CAS en inglés es The CAS Review. Lo veréis por ahí de vez en las capturas que luego pongo. A veces dicen The Review esto, The Review otro. Es el informe. Su título oficial es Independent Review, lo tenéis ahí traducido, revisión independiente de los servicios de identidad de género para niños y jóvenes, infancia y juventud, comisionado en septiembre de 2020 por NHS, el National Health Service, que vendría a ser como la Seguridad Social de Inglaterra. Y Cass es el apellido de la doctora Hilary Cass, que es una pediatra de amplia experiencia, reconocido prestigio, incluso ha sido la presidenta del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil de 2012 a 2015. Tiene un título honorífico, es OBE, como que bueno, tiene una orden honorífica por servicios, y es una persona de la que bueno, su prestigio, como pues, la finlandesa Rita Kartiala la avala, y fue la escogida por el gobierno, entonces el Tory, para hacer una revisión de toda la literatura científica en relación a lo que conocemos aquí en este espacio, lo conocemos con todas las comillas, ahí fuera en el mundo se conoce sin comillas la transición infantil. Quería hacer una nota sobre el lenguaje, porque bueno, el informe CAS es bienvenido en unos aspectos, en el sentido en que revisa la literatura científica y pone sobre la mesa qué hay y qué no hay, pero en aras de una cierta neutralidad y no meterse en posicionamientos que ya supongo que considerará políticos, asume todo el lenguaje transgenerista, habla de identidades de género, personas trans, infancia trans, y bueno, a las feministas nos repele bastante la lectura del informe desde ese punto de vista, es bastante molesto. O sea, no es transactivista del todo porque, por ejemplo, en vez de decir, como estaba mencionando ahora Sandra y otras ponencias, que el sexo se asigna al nacer, sí que hace mención de registrado al nacer, como... O sea, es un poco más pragmática en ese sentido, pero quiere quedarse en una posición cómoda para ella, supongo, incómoda para nosotras. De todas formas, hay incluso, ella es consciente, hay una nota sobre este lenguaje en la introducción del informe. Lo digo porque también veréis las capturas y bueno, pues eso es así a lo largo de todo el documento. Y en el propio informe se habla un poco del contexto, de por qué surge esto. No hace falta hablar
largo y tendido porque se ha ido mencionando a lo largo de las otras ponencias del día, tanto lo que estaba comentando la compañera de Navarra como esta mañana Silvia, Transit, ha pasado igual en todos los países. Se ve que en un inicio había una población mínima atendida en estos servicios. En el Reino Unido se llama Gender Identity Development Service, sus iniciales son GIDS y GIDS, es como va a aparecer luego en el informe. En el Reino Unido se establece en 1989, al principio veía menos de 10 niños al año. Su enfoque era terapéutico. Terapéutico quiere decir que se veía de dónde venía ese malestar, se intentaba que el paciente cesase en ese malestar porque se consideraba que era pues un problema en algún momento que había surgido, pero en algún momento con la aparición del protocolo holandés, ya en el informe K se menciona que en el Reino Unido a partir del 2011 se empezaron a utilizar bloqueos de pubertad en un estudio que ellos llamaron de intervención temprana. El protocolo holandés, el estudio holandés, se hizo sobre un número pequeño de este tipo de población que iba al inicio a estos servicios, que eran niños pequeños, o sea, sexo varón, que desde una edad muy temprana mostraban rasgos afeminados, tendencias por juegos de niñas y bueno, pues eso pues era un problema supongo para mucha gente. Y esta pequeñita población es sobre la que se hizo este protocolo holandés, que a pesar de ser un estudio singular, luego tuvo esa influencia. Que también lo menciona Cas, que os estoy mostrando capturas en la parte izquierda y luego la traducción para que veáis un poco que la fuente dice exactamente eso. Ese estudio de intervención temprana que se había hecho no demostró beneficios, y lo dice así Cas, o sea, no demuestra beneficios en los resultados. Esos resultados no se publicaron hasta el 2020, que había una falta de resultados positivos medibles, mensurables, pero a pesar de esa falta de evidencias, desde 2014 el tratamiento con bloqueadores de pubertad se trasladó de un ámbito de ensayos médicos, protocolos de estudios, aquí pone research only, o sea, de investigación, pasaron de ese entorno cerrado a ser distribuidos al público en general, por decirlo así, a los pacientes que acudían a estos servicios de identidad de género de manera mucho más amplia. Y la mención que está os he marcado en rojo, claro, se daban de manera rutinaria, pero a un grupo mucho más amplio de pacientes que no encajan con la tipología de los pacientes iniciales sobre los que se hizo el estudio. O sea, están extrapolando de una manera que eso en los estudios científicos no se hace. Las características, las condiciones están tasadas y sobre eso se puede extrapolar, pero sobre la misma población. Para otra población se debería hacer otros estudios y otro seguimiento a ver si se replica el resultado o no. Aquí directamente se lanzan a tumba abierta y empiezan de esta manera. En el Reino Unido hubo un estudio donde se pusieron los datos de la distribución por sexo de la infancia y adolescencia remitida a estos servicios de identidad de género entre el 2009 y 2016, y esta es la gráfica del incremento exponencial y de cambio de sexo en los pacientes, que fue lo que hizo saltar las alarmas y produjo que se encargase ese informe a la pediatra Cas, porque alguien vio la luz y dijo, esto está cambiando, algo debe estar pasando que desconocemos, porque la idea que teníamos de esta transición infantil del niño afeminado no tiene nada que ver con esta cohorte nueva de niñas de edad mayor.
El informe, cuando se pone a investigar, a sacar nuevas cifras, confirma el incremento exponencial y el cambio de cohorte, porque si la gráfica esta que os he mostrado acababa en el 2016, la gráfica que acababa en el 21-22 es más alta todavía, y veis que incluso hay unas marcas en gris. Esto también se ha mencionado a lo largo del día de hoy. A partir de 2018 se aprecia un gran número de pacientes de los que no se conoce el sexo. Han dejado de documentar el sexo. Las cifras son muy altas, veis el incremento hacia arriba. Ese piquito hacia abajo es la época de COVID, el confinamiento. En confinamiento la gente se quedó en su casa y no llegó a la clínica. Entonces, esa bajada coincide con COVID, pero la tendencia enseguida vuelve a repuntar y son datos en gris. Claro, con esto están viendo que efectivamente se están aplicando una serie de protocolos, se están tomando una serie de medidas basadas en aquello del protocolo holandés sobre una cohorte que no tiene nada que ver con el inicio de lo que, bueno, yo aquí le pondría también comillas, esta medicina, ¿no? Entonces, hay una parte en la que el informe quiere entender esta nueva cohorte de pacientes y quiere explorar las razones de los pacientes remitidos y por qué este aumento ha sido desproporcionado en mujeres durante la adolescencia. También, claro, querría ver pues, qué implicaciones puede tener esto en esos servicios que se dan. Explica que se trata de una cohorte diferente de la analizada en estudios anteriores y, como también se ha dicho esta mañana, por parte de Amanda, lo ha dicho también Anne, entre las pacientes remitidas hay una mayor complejidad de presentación, altos niveles de neurodiversidad o, porque puede ser añadido, problemas de salud mental concurrentes. Hay una mayor prevalencia que en la población general de experiencias adversas en la infancia y, algo importante, de niños o niñas tutelados. O sea, que están en el sistema público de tutela porque a sus padres o madres les han retirado la custodia. Y también el informe se hace eco de que este cambio también se observa a escala internacional. En todas las jurisdicciones donde observes este fenómeno se observa el mismo patrón, que es lo que hemos estado viendo también antes, ¿no? Claro, CAST también lo quiere poner en contexto de que este grupo de personas jóvenes que está siendo atendida debe considerarse en el contexto de ese grupo más amplio de adolescentes, porque indica que en Reino Unido al menos, en la última década se ha producido un aumento sustancial de las cifras de problemas de salud mental en infancia y adolescencia en todo el Reino Unido, con incremento de ansiedad y depresión más evidente en las adolescentes, y aquí es las teenage girls, no tiene duda, y un aumento de jóvenes que presentan manifestaciones de desacuerdo, desazón con el cuerpo sexuado, trastornos alimentarios, trastorno dismórfico, tics. Sabemos que también hay autolesiones en las niñas, que se hacen cortes. Todo esto no se menciona nunca. ¿Es posible? Oh my God. Bueno, pues rápido. Nada. El informe también hace referencia a que la Asociación Profesional de Salud Transgénero, la WPATH, ha tenido una gran influencia en la orientación de la práctica internacional en la generación de protocolos, pero en el proceso de evaluación de esos protocolos dice que sus directrices carecían de rigor científico, y eso queda claro en el informe CAS. En 2022 se publicó un avance de este informe y sobre todo lo que dijo es que se sabe poco sobre los resultados a medio y largo plazo de qué ha pasado con estos niños y niñas y personas jóvenes que han recibido apoyo del tratamiento, porque realmente aparecen, se les dan las hormonas y desaparecen del sistema, no hay seguimiento, no se conoce qué es lo que ha pasado con ellos. Entonces, como decía, yo me he centrado en lo que atañe al ámbito de esta jornada. La primera recomendación que da el informe CAS es que, de la misma manera que se hace en otros ámbitos de salud, sea la que sea,
debe haber una persona profesional responsable que sea la que centralice y la que coordine el tratamiento cuando es además complejo y multidisciplinar. Dice que debe haber un médico, una médica designada que asuma la responsabilidad clínica general de la seguridad del paciente dentro del servicio. Esto es muy importante porque esto iría en contra de la cuestión del consentimiento informado, que sabemos que es imposible dar consentimiento a los 12 años, todas las consecuencias a largo plazo que se van a dar. Porque CAS lo que dice es que estos y estas menores que tienen estas afecciones y tienen esta desazón y esta casuística, tienen derecho a recibir el mismo nivel de calidad en el servicio que los otros pacientes y otras pacientes que acuden por cualquier otra dolencia en los que se sigue este modelo de esta persona responsable, que es la que evalúa, sobre todo cuando entran varias otras especialidades, para poder hacer ese tratamiento integral. Porque la recomendación número 2 es que sea de manera holística, de que se debe aplicar un modelo de evaluación que han desarrollado, pero también que debe incluir la exploración de afecciones del neurodesarrollo, incluyendo el trastorno de espectro autista, y una evaluación de la salud mental, que evidentemente evolucionarán si luego evidencia posterior les aporta nuevas evidencias. De manera que sobre esta evaluación holística de las necesidades del y de la paciente es la segunda recomendación, después de pedir que haya una persona que se haga responsable de ese diagnóstico y de todo el cuadro de tratamientos que se le van a dar al paciente. Hay otras recomendaciones del informe CAS que precisamente por haber visto la mala calidad de la literatura científica, de datos malos, estudios breves que no se han replicado, con datos dudosos, insiste mucho en que se haga mayor seguimiento, se consigan más datos para poder luego establecer series de datos sobre los que evaluar o extrapolar, sacar información. Yo no os he puesto todo esto porque si no ya me habría tenido que ir, pero sí que he querido traer esta recomendación de la recomendación 25, porque CAS menciona expresamente a las personas que van a destransicionar, que también se han mencionado a lo largo del día, y establece que se tienen que establecer servicios para atender los problemas que se les va a generar por el tratamiento inicialmente recibido, y que además se tiene que tener en cuenta que es muy posible que no deseen volver a relacionarse con los servicios que les han atendido previamente, que han sido la causa de los problemas que puedan estar manifestando, que eso también ha salido antes en una intervención por parte de Amanda, ¿no? Estoy acabando ya. Porque, claro, las políticas adoptadas por el gobierno británico, que eso es lo interesante, ya que nos encontramos en un territorio en el que el gobierno autonómico está a tope con la transición infantil, como pasa en muchísimas otras comunidades autónomas, como consecuencia del informe CAS y de la falta de evidencia científica, por lo que estaba comentando también Sandra, de los medicamentos se ofrecen fuera de ficha técnica, que eso quiere decir que han sido aprobados para un uso que no tiene nada que ver con el que se está dando en este tipo de tratamientos. Como además, si se dan en personas adultas puede tener una incidencia, pero en cuerpos en desarrollo, la doctora Kass, al ver esa falta de evidencia científica, que es lo que repite una y otra vez, hubo una moratoria más o menos de aplicación de los bloqueadores de pubertad, empezando con el gobierno conservador, pero este diciembre pasado, el 11 de diciembre, esa moratoria que parecía que era temporal mientras estudiábamos mejor el informe CAS, el gobierno laborista, que es un gobierno de izquierdas, a la vista de toda la evidencia, ha convertido en indefinida la prohibición sobre los bloqueadores de pubertad para cualquier persona menor de edad en el Reino Unido. Dice que, siguiendo el consejo experto, las actuales medidas de emergencia, como os decía, era una cosa como singular, que prohíben la venta y suministro de hormonas supresoras de la pubertad, serán indefinidas. Y en estos momentos hay un bloqueo total de venta de este tipo de medicamentos a la infancia. Hace menos de un mes, el 12 de abril,
hicieron una actualización de estas guías porque hicieron una ampliación. Hay una serie de doctores y doctoras, yo creo que tú has hablado de Hugo Berli, hay una doctora que es una Mengele, que le retiraron a ella y su marido la licencia y se fueron de Reino Unido y están operando fuera de Reino Unido, probablemente a través... Estaban en España, pero luego creo que volvieron a Reino Unido. Luego también creo que tenían una base, su razón social, no sé si estaba en Hong Kong. O sea, es gente que, bueno, ha pasado por Málaga, pero creo que ya no está con nosotros, que estaban vendiendo probablemente por internet y por correo, enviando las hormonas, y han hecho esta actualización. No los han mencionado expresamente, me parece, pero sí hay la figura, porque había 2 o 3 agentes operando así como un poco en clandestinidad, y han hecho una aclaración para decir que esto no es permisible, que cualquier médico o médica que conozca que sus pacientes están recibiendo hormonas de este tipo de agentes, que debe ponerlo en conocimiento de las autoridades, está totalmente prohibido. Hicieron esta comunicación incluso en su cuenta de Twitter, de manera, además de lo publicado en la web, insistiendo en que la prohibición de la prescripción de bloqueadores de pubertad es la consecuencia tanto del informe CAS como, además, las recomendaciones de la Comisión de Medicamentos del Uso Humano, que calificó esta práctica de riesgo inaceptable para la seguridad. Yo solo, como ya conocéis, que represento a la organización Women's Declaration International, sabéis que tenemos una declaración que tiene 9 artículos. El artículo 9, que reafirma la necesidad de proteger los derechos del menor, que está basado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la ONU. En el artículo 9 precisamente se dice, y leo textualmente, que los Estados deben reconocer que las intervenciones médicas no velan por el interés superior del menor, que por su etapa de desarrollo los menores no son competentes para dar un consentimiento pleno, libre e informado sobre estas intervenciones, que conllevan un alto riesgo de consecuencias adversas a largo plazo para su salud física y psicológica y pueden tener consecuencias adversas permanentes. Y pedimos en nuestra declaración que los Estados deben prohibir el uso de tales intervenciones médicas en menores de edad, que es exactamente lo que ha hecho el Reino Unido. O sea que tenemos la posición moral, legal, científica para pedir este bloqueo y bueno, desde el feminismo, como veis, para pedir que esta prohibición de venta y administración de bloqueadores de pubertad en personas jóvenes, personas en desarrollo, se realice también aquí en España y en el Gobierno vasco, y eso es lo que tenemos que empezar a reclamar, que bueno, lo estamos haciendo, pero tenemos que continuar a reclamar, y ya está, con esto ya acabo. Gracias.